Padre, bendito sea tu nombre en este momento. Vengo delante de tu bendita presencia en esta hora para exponer tu bendita palabra tal y como está escrita en tus santos mandamientos, Señor. Padre, abre el entendimiento y el corazón y las mentes y los espíritus de las hermanas o hermanos, amigos que van a escuchar este mensaje a través de tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tú conoces la necesidad espiritual y humana que hay, Padre, en el corazón de cada una de aquellas personas que necesitan escuchar tu palabra, Señor, para poder tomar decisiones espirituales en sus vidas, Padre Santo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, en este momento, Padre Santo, estoy delante de tu presencia, Padre, abriendo esta hora, este momento, para grabar, Padre, tu palabra en los corazones de aquellos que quieren escuchar y obedecer tu palabra a través del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, abro tu palabra, Señor, en Mateo capítulo 19, donde tú enseñas sobre el divorcio. Tu palabra dice, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, que las almas puedan sentir ese bálsamo en su corazón a través de tu palabra, Padre. En este momento estoy delante de tu bendita presencia y de tu palabra, exponiendo a la gente tu palabra, Señor. Y dice así Mateo capítulo 19, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Signo de interrogación. Jesús, él respondió y les dijo: ¿No habéis leído que lo que hizo al principio varón y hembra lo creó? Génesis 1, 27, 5 y 2. Y dijo: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2, 24. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, signo de interrogación: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Esto está en Deuteronomio 19:7, Deuteronomio 24, 1 al 4 y Mateo 1:31. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer. Mas al principio no fue así, les dijo Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la ocasión del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres,
Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de hacer esto, el que es capaz de recibir esto, que lo reciba. En otras palabras, los fariseos venían con la malicia a Jesús, porque ellos perfectamente sabían todo lo que hablaba desde el principio de la creación de Dios, donde dice la palabra de Dios que lo que Dios hizo no lo puede separar el hombre. Pero muchas veces el hombre en su pecado y en sus contradicciones delante de Dios quiere justificar su maldad y su pecado para estar bien según ellos o según ellas delante de la presencia de Dios. Pero Jesucristo, desde un punto de vista espiritual y propio, les dice: Moisés les permitió eso por vuestro corazón duro, porque ustedes sinceramente no aman a la mujer como tiene que amarse, como esa misma carne, como esa misma persona, sin separaciones, porque Dios lo hizo así. Hizo al hombre y a la mujer para que se unieran y los dos fueran una sola carne. Por eso dice ahí, Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a los alrededores de Judea y a los alrededores del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Jesús sanaba todo mal espíritu que se rebelaba contra la verdad de Dios. Jesús reprendía toda reprensión de los enemigos de la verdad de Dios. Porque estos fariseos y estos saduceos eran personas que conocían el conocimiento verdadero de la enseñanza del Dios Todopoderoso. Ahora en día hay muchas contradicciones en la enseñanza y nosotros tenemos que estar conscientes cuando Jesucristo confirma esas palabras en nuestro espíritu y en nuestros corazones, que tenemos que mantener esa palabra que fue dada a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, signo de interrogación: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Pues supuestamente que no. Él, Jesús, respondiendo les dijo, signo de interrogación: ¿no habéis leído lo que lo hizo al principio? Varón y hembra lo hizo. Y dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Punto de interrogación. Así que no soy ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y muchas veces el hombre y la mujer están separándose de esos mandatos de Dios por querer andar en pecado con otras mujeres, probando otros cuerpos donde no tienen que andar haciendo nada, dijo Jesucristo. Porque desde el principio Dios lo creó hembra, varón y hembra. Pero muchas veces
Estamos conscientes dentro del cristianismo. Y estoy hablando de gente que conoce la palabra bendita de Dios. Alguien me hacía una pregunta ayer a mí, personal. ¿Debo yo divorciarme de mi esposo? Yo decía, usted es la que tiene que tomar su propia decisión, pedirle esa dirección a Dios si es lo correcto lo que usted va a hacer. Porque la palabra ahí está bien clara. Porque muchas veces el hombre y la mujer no son sinceros en el matrimonio. Juegan con los sentimientos del hombre y con el sentimiento de la mujer como que fueran animales. Pero no tiene que ser así. Un verdadero hijo de Dios, antes de estar pensando en un divorcio, de estar pensando divorciarse delante de la presencia de Dios, porque el matrimonio es un pacto entre Dios y el hombre, entre el hombre y la mujer, entre el cielo, Dios y el hombre. Y si nosotros no vamos a cumplir ese pacto delante de la presencia de Dios, mejor arrodillémonos, porque la carne, recordemos que dice que es contra el Espíritu de Dios. La carne es todo lo contrario al Espíritu de Dios. Y tenemos que sujetar nosotros nuestra carne y pedirle a Dios esa dirección. Porque Jesucristo está dando la enseñanza del divorcio. Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, signo de interrogación, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, dijo Jesús, cualquiera que repudiare a su mujer, salvo o por causa de fornicación, y se casa con la otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adulterará. Le dijeron sus discípulos, si es así la ocasión del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes le es dado el privilegio. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En otras palabras, ¿quieres divorciarte? Conságrate a Dios. Busca su presencia y no busque más el pecado. Así como el apóstol Pablo, que dice que él se quedó para el servicio de Dios. Pero como dice Jesús, no todos reciben ese don, no todos tienen esa gracia. Pero si usted la tiene, mire, conságrese al Señor, no esté pensando en irse a pecar ni a divorciarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahí lo dijo. Si fuere por causa de fornicación, el que cometió el adulterio no puede casarse. No puede volverlo a hacer.
Si tiene el don de continencia, quédese sirviendo al Señor. Pero muchas veces nosotros, como seres humanos, queremos una respuesta de otro que está carnal. Pero cuando nosotros damos el consejo de la palabra de Dios, tenemos que meditar en Cristo Jesús. Voy a perder mi vida espiritual por estar con una persona que no me ama, con una persona que no me valoriza, con una persona que no tiene la decencia espiritual delante de Dios. Nosotros como mujeres, como hombres de Dios, tenemos que pensar en nuestra vida espiritual. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que santificarnos cada día con la palabra. Y si nosotros no estamos entendiendo el mensaje de Jesucristo, entonces necesitamos meterlos en el espíritu. Jesús enseña sobre el divorcio acá. Los fariseos y los saduceos son como gente hoy en día que andan buscando una respuesta donde ellos mismos las tienen aquí en la palabra de Dios. Si a mí la palabra de Dios me está diciendo que tengo que consagrarme para Cristo y no andar en fornicación y adulterio, ¿por qué voy a andar buscando una respuesta donde la misma palabra me está diciendo que los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros no entrarán en el reino, en la presencia de Dios si tienen sus vidas torcidas? Gálatas capítulo 5 habla de los frutos de la carne. Ahí están todos los frutos de la carne y todos los frutos del espíritu. Si nosotros andamos en el espíritu, que es en el conocimiento de la palabra bendita de Dios, nadie va a mover tu fe. Nosotros tenemos que estar confiando en esa palabra bendita de Dios, donde dice que Él es un Dios de orden. No es un Dios de desorden. Es un Dios de paz. Es un Dios que te da salida a tus situaciones. Solo busca su verdad a través de su palabra. Busquemos esa verdad. Escudriñemos nuestra mente. Escudriñemos nuestro corazón. Escudriñemos nuestro espíritu. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Estoy yo consciente de lo que quiero hacer? ¿Estoy yo consciente de lo que la palabra me llama a santificarme para Él? ¿Estoy yo consciente que el día de mañana yo me voy a morir? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que me espera? ¿Tengo que obedecer la palabra de Dios apartándome de todo pecado? Claro que sí. Porque la Biblia dice que nadie verá al Señor si no hay santidad en su vida. Y la santidad es la palabra de Dios que alumbra nuestro espíritu para ya no vivir en esas oscuridades que el enemigo quiere meter en nuestra mente, en nuestros corazones. Tenemos que vivir en esa luz verdadera que es la palabra de Dios. Tenemos que vivir consciente qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada de mi vida. Y si en nosotros quiere gobernar más el pecado, sujetemos la carne en el nombre de Jesús. Digámosle a Dios que cada día Él nos ayude a buscar su palabra.
para que nadie pueda venir a engañarnos a nosotros y decirnos qué es lo que está correcto en nuestra vida y qué es lo que no está correcto. Nosotros sabemos a través de la palabra de Dios cómo los tenemos que conducir cada día. Si para mí el servir a Cristo es santificarme, yo tengo que hacerlo. Si para vivir en Cristo Jesús es apartarme del pecado, lo tengo que hacer. Porque la Biblia dice que Él viene, dice, por aquellos que están apartados del pecado, por aquellos que santifican su vida. No es que nosotros seamos ángeles perfectos, no lo somos, pero tratemos en lo poco que entendemos la palabra de Dios, tratemos de vivir una vida en santidad, una vida apartada para Cristo, una vida digna de frutos dignos de arrepentimiento, que la gente pueda ver esos frutos de nuestras vidas personales. Y tratar de dar ese testimonio bendito a través de la enseñanza de Dios. ¿Por qué? No es fácil. Es difícil. Es difícil cada día ponerse al frente y dar una enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser esos ejemplos como personas. Dar esa buena enseñanza. Dar ese buen ánimo a la gente. Dios no nos puso aquí para que nosotros anduviéramos destruidos en la tierra. Dice que Él puso ese espíritu de vida en nosotros para que nosotros glorifiquemos su nombre. Para que nosotros le demos honra, enaltecer el nombre de Dios. Aleluya. Tenemos que ser nosotros mujeres, hombres, seres espirituales. Con el temor, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 19 dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En ninguna manera. Él respondiendo les dijo, signo de interrogación: ¿no habéis leído lo que lo hizo al principio? Varón y hembra lo hizo. Y dijo: por tanto el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no soy llama dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, signo de interrogación: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarles? Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer. Mas al principio no fue así, les dijo Jesús. Y yo os digo, cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Le respondieron sus discípulos así: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Clarito Jesús se lo dijo. Jesús en todo momento a los fariseos, a los saduceos, les hablaba con la verdad de la palabra. Porque esta gente solo andaba viendo cómo hacer caer en la enseñanza a Jesús.
Pero él siempre les recalcaba la verdad escrita del Dios Todopoderoso desde el principio de la creación. Jesús era un hombre que con la misma palabra les dejaba ver la mentira que ellos traían en su corazón. Y nosotros hoy en día, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y esa verdad es la palabra del Dios eterno. Y esa verdad es la justicia del Dios verdadero. Y esa verdad es Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros somos lo que tenemos que tener, ese discernimiento delante de la presencia bendita de Dios. Lo que Jesús decía. Voy terminando, bendito el Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a los alrededores de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y ahí lo sanó. Amado hermano en Cristo Jesús, en este momento, Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanar tu espíritu. Y Dios quiere quitar todo espíritu de pecado, de mentira y de engaño en tu corazón. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama tu vida. Respeta tu cuerpo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo y la morada donde Dios habita. Y donde Dios habita es en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Por lo tanto, no podemos meterle ni pensar irse al pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que alma que pecare, esa morirá delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Así es que, amado hermano y hermana en Cristo Jesús, léete Mateo 19, donde Jesús enseña sobre el divorcio. Y tú sos el que tiene que tomar tus propias decisiones. O sirves al pecado, o sirve a la verdad de Cristo Jesús. Ahí está la palabra. Te la dejo para que el Espíritu Santo abra tu entendimiento, tu corazón, y pienses en servir y agradar a Cristo en el Espíritu y de verdad. Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre en Cristo Jesús. Y si tú tienes esa verdad en tu vida, déjame decirte, déjate guiarte por el Espíritu Santo, el cual Él te enseñará la verdad que tú quieres o andas buscando. Aquí está la verdad. No hay otra verdad. Mateo 19. Aquí está la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así es que si tú tienes a Cristo y si tú tienes esa verdad y si tú tienes esa vida que es la palabra de Dios en tu vida, espiritualmente no morirás, sino que vivirás en el conocimiento de la palabra del Dios Todopoderoso. Amado hermano y amiga en Cristo Jesús, Mateo 19, grábatelo en el alma, en el espíritu y en tu corazón, para que Dios obre milagros y prodigios y quite todo espíritu
espíritu de Satanás que está perturbando tu mente y tu corazón. En el nombre de Jesús te doy este consejo. Ama la palabra de Dios. Ámate a ti mismo. Ama a tu esposa. Ama a tus hijos. Ama el matrimonio que Dios te ha puesto, varón, como cabeza del hogar. Te ha puesto como un buen guía. Te ha puesto como un buen ejemplo. Toma esa autoridad como hombre delante de la presencia de Dios que el Espíritu Santo te la ha dado a ti. No para que destruyas tu matrimonio, no para que destruyas tu hogar, no para que destruyas a tus hijos, sino para que construyas, para que seas un buen constructor de tu propio hogar. Por eso Dios te puso como cabeza. Ya es tiempo que en los hogares los hombres se pongan como cabeza. Porque muchas veces las mujeres toman ese lugar porque los hombres abandonan ese puesto por andar en la carne. Seamos realistas y verdaderos delante de Dios. Les dejo con esta palabra de luz en sus espíritus, amados hermanos, amigos, iglesia en Cristo Jesús. Suscríbase a mi canal, que hay bendición para usted cuando exponemos la palabra a través del Espíritu Santo, a través de estas pantallas, para que usted reciba esa respuesta que usted anda buscando. No de la boca mía, sino de la boca del Dios Todopoderoso, que es su palabra en Cristo Jesús, que nos da vida y vida eterna en Él. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Padre bendito, rompiendo todo espíritu, Señor, de destrucción en los hogares. Todo espíritu, Padre Santo, que quiera romper los hogares, ahora vengo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pidiendo ese fuego y esa protección, Padre, para todos los hogares, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. En ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendice esos hogares. Rompe, Padre, toda trampa del enemigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Que tu nombre sea glorificado en los hogares, Padre. Bendícelos. Ayúdales a transformar sus vidas en los hogares. Que sean ejemplos vivos de sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Los dejo con la palabra bendita de Dios, Mateo 19. Que la gracia, que el poder de Dios les acompañe cada día en sus hogares. Fortalézcanse en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Suscríbase a mi canal. Cristo les ama y yo también les amo porque les expongo la bendita palabra del Dios Todopoderoso. Que la gracia, que la paz y el amor de Dios gobierne sus vidas, amados hermanos, amigos, iglesia en Cristo Jesús. Cristo les ama, Él viene pronto. Preparémonos para ese encuentro con su venida. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dejo todos los hogares, todos los matrimonios, Padre, delante de tu presencia. Bendíceles, ayúdales, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Jesús. Y amén. Dios les bendiga. Aleluya.